Bueno, nuevamente les doy la bienvenida. Vamos a partir con la charla. Vamos a partir con la actividad del día de hoy. Les cuento, como ya deben haber recibido una notificación al entrar, que vamos a estar grabando esta charla. La idea es que esto pueda alcanzar a muchísimos más, entonces espero que no tengan inconveniente con ese tema. Nadie está obligado a mantener la cámara encendida, pero sí esperamos que puedan interactuar. Vamos a tener harto espacio para eso. Vamos a dejar un espacio importante para hablar del tema que hoy nos convoca al final de las exposiciones de los dos speakers que tenemos invitados, ¿ya? Entonces, ahí sigue sumándose gente, bienvenidos, bienvenidas. Antes que todo, bueno, les quiero dar la bienvenida nuevamente a esta charla que se titula ¿Cómo crecer mejor a través de la sostenibilidad y el triple impacto de mi negocio? ¿Ya? Yo soy Pablo Sepúlveda, como pueden ver también aquí en el Zoom. Yo soy director de innovación social en la consultora de sostenibilidad Proyecto Impacto. En Proyecto venimos trabajando hace varios años ya con BCI, apoyándolos a abordar sus desafíos de sostenibilidad en varias temáticas y con especial trabajo, con un foco en el trabajo de los proveedores, ¿ya? Los proveedores del banco. En ese contexto, en esa colaboración, hemos venido trabajando y, por supuesto, apoyando algunas de las iniciativas, como esta, por supuesto, que está orientada precisamente a el trabajo de las pymes. Como algunos sabrán, el banco tiene también una propuesta muy interesante que se llama Valor Pyme, que es un punto de encuentro donde ellos buscan desarrollar, impulsar a todas las pymes de Chile. Es una plataforma abierta no solamente para los clientes del banco, y donde tienen acceso a conocimiento, oportunidades, herramientas innovadoras, capacitaciones, y de esa forma se busca conectar, establecer algunos partners estratégicos, redes, y al final de cuentas ser más competitivo, y por supuesto con la mirada que hoy traemos también hoy día, que tiene que ver con apoyar también a las empresas, en especial a la pyme, al emprendimiento, a ser más sostenible. Esa es la pregunta que nos convoca hoy día, ¿ya? Esa es la invitación. Vamos a estar hablando de eso y vamos a estar, por supuesto, recibiendo sus preguntas. Vamos, como les dije antes, vamos a tener espacio para esas preguntas y poder estar contestándolas a cabalidad, discutiendo. Así que les pido ahí su atención y en el chat ustedes van a va a estar habilitado. Ahí Daniela nos va a estar ayudando a capturar esas preguntas y resumirlas al final, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué vamos a hacer hoy día en esta charla? Vamos a estar trabajando en esta temática que tiene que ver con cómo crecer mejor a través de la sostenibilidad, el tipo de impacto del negocio. Entonces vamos a estar conversando sobre marketing sostenible, vamos a entender cómo y a quién quiero hacer llegar un mensaje, cómo puedo incorporar efectivamente la sostenibilidad para potenciar el posicionamiento de mi pyme, mejorar mi propuesta de valor, etc. En definitiva, estamos buscando que ustedes terminen sabiendo más sobre sostenibilidad, marketing sostenible, y puedan dar sus primeros pasos en este camino. ¿Ya? Esa es la invitación. Entonces, bienvenidos a conversar sobre eso. Vamos a estar conversando con dos invitados de lujo, ¿ya? Nos van a compartir su punto de vista, su experiencia sobre el tema de marketing sostenible. En primer lugar, la primera charla que vamos a escuchar va a ser de Sergio Fuentealba. Sergio es cofundador y creativo estratégico en Grow Better Agents, ¿ya? Sergio se define como un emprendedor sostenible, centrado en las personas, involucrado con el bien común. Interesante ese concepto, quizá vamos a tener la oportunidad de conversar con Sergio sobre esto. También Sergio se declara un inbounder, un sociócrata y agilista, ¿ya? También conceptos que quizá vamos a lograr abordar. Sergio es amante de la naturaleza, en especial de la nieve y la montaña. Entonces, respecto a la empresa Grow Better, esta empresa tiene el propósito de acompañar el crecimiento sostenible de proyectos, organizaciones o empresas que tengan como fin principal generar impacto económico, social y o ambiental, ¿ya? Entonces, luego de concluida esta charla interesante, por supuesto, de Sergio, vamos a estar conversando con Andrea. Andrea nos va a presentar una mirada más desde la experiencia, ¿ya? De la experiencia de su propia empresa, ella como emprendedora también, mirando ella
bueno, Andrea es cofundadora y directora de una empresa que se llama Freemet, ¿ya? Es una empresa chilena ejemplar que busca poner la sustentabilidad al alcance de todos mediante trabajo en productos de limpieza. Ellos desarrollan productos de limpieza. Entonces, la historia es que después de 2 años de investigación, en Freemet lograron dar con formulaciones que no contaminan ni irrumpen el ciclo natural del agua. Entonces obtienen productos de esta forma de altísima calidad, con gran poder de limpieza, pero que al mismo tiempo generan un mínimo impacto en el medio ambiente y la salud de las personas. Y su mayor esfuerzo está en desarrollar productos que limpian, pero no ensucian el medio ambiente. Entonces ella nos va a contar desde la experiencia cómo han logrado posicionar esos conceptos. De alguna manera ellos nacen con esta visión, pero efectivamente han también desarrollado una propuesta de marketing sostenible al respecto, ¿ya? Entonces vamos a estar escuchando estas 2 presentaciones, luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas donde los invitamos a todos a participar súper activamente. Nos gustaría que las preguntas las pueden ir haciendo al final, o sea, durante las presentaciones, pero en el chat, y al final vamos a tener espacio para ir conversando. Nosotros vamos a estar recogiendo estas preguntas, como les dije antes, y las vamos a recoger y poner ahí sobre la mesa al final, ¿ya? Entonces, Sergio, yo voy a dejar de presentar. Ahí solamente, Pablo, Sí, te pido por Andrés. favor revisar si es que hay gente en la sala de espera para poder dejarlos entrar, y recordarles también a todos, por favor, mantener por mientras los micrófonos en silencio, y usemos el chat. La invitación es que usemos el chat para dejar las preguntas. Aquí nuestro equipo va a estar recogiendo las preguntas para que podamos ir respondiéndolas y generar diálogo en esta última etapa después de la charla de Sergio y de Andrea. Súper. Entonces, dejo de presentar. Ahí tenemos varias personas que se sumaron. También les doy la bienvenida. Vamos a estar ahora con la presentación de Sergio Fuentealba, de la empresa Grow Better Agency. Gracias, Pablo. Espero que me estén escuchando súper bien. Si no me hacen alguna señal. Un abrazo a cada uno de ustedes y unas de ustedes. Agradecer evidentemente a Proyecta y sin ninguna duda Valor Pyme por hacer posible este espacio. Un lujo, como decía Pablo, tener a Proyecta y a Andrea de Freemet en esta jornada. Así es que nada, la idea aquí un poco es tratar de ayudarlos de la mejor forma posible a entender un poco más o aprender un poco más. Uno nunca termina de aprender sobre todo, y en este caso sobre sostenibilidad y marketing particularmente. Así es que nada, aprovechar harto el tiempo. La idea es que se lleven varias cosas para la casa y que las puedan aplicar a la brevedad posible, y esa es la intención. Así que voy a hacer uso de mis 15 minutos de la mejor forma posible y responder todas las preguntas que salgan. Ya, la presentación la están viendo, así que vamos al tiro con a una pequeña participación. Hay varias preguntitas, pero 2 veces les quiero hacer llegar este código. Si lo pueden, me imagino que ya están todos súper conectados con estos formatos. Si pueden escanear el código QR o bien escribir la URL, que les va a salir más largo, o ingresar a menti.com e ingresar el código que está ahí en pantalla, el 9822650. Y la idea de esta primera invitación es poder responder la pregunta clave: ¿qué es el marketing sostenible? En una palabra, y tienen la posibilidad de escribir 3 palabras, o sea, en 3 palabras, pero no frases. ¿Qué es lo que a ustedes les suena? ¿Qué es lo que primero les viene a la mente cuando hablamos de marketing sostenible? Ahí ya veo que empezaron a poner algunas frases. Eso es, por ahí están apareciendo. Entonces voy a hacer cambio para mostrar el resultado. Déjenme ver cómo lo puedo ahí. Ya, ahora voy a cambiar.
Ahí me confirma si están viendo en las imágenes las palabras que vienen: medio ambiente, conectar, reciclaje, propósito, verde, moda, compromiso, comunidad, transparente, propósito, Y van llegando más. proyección, cuidar. No, si están llegando, si están llegando. Genial. Genial, genial. Compromiso, propósito. Vamos a dejar unos segunditos más a ver si es que aparece algo, alguna distinta. Diferenciación, cuidado, moda. Eso me gustó, moda. Respetuosos con el medio ambiente, impacto social, verdad. No sé si hay alguna otra por ahí. Reciclaje, limpio. Ya va a hacer harto sentido la Andrea más ratito de esa palabra. Conciencia, conectar, verde. Ventaja, ventaja competitiva. Muy bien, moda circular. Ya. A ver, creo que ahí ya como que nos armamos, no hay ningún perdido. Claramente no hay nadie que se haya pegado un viaje a otra instancia. Súper bien. Ya, ¿cuál es la idea un poco de hacer este pequeño juego con las palabras? Tiene que ver directamente con poder, voy a volver aquí a la presentación, ahí, con responder a esta pregunta: ¿qué es lo que es el marketing sostenible? Y aquí uno no inventa nada hoy por hoy, todo lo modifica. Entonces vamos a leer una definición oficial de lo que es la sostenibilidad. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis nomás, porque no sé si ustedes han escuchado mucho sobre sustentabilidad, sostenibilidad, responsabilidad medioambiental. Encontrar una sola definición es bien complejo, más todavía en el idioma castellano, a diferencia en el inglés, que es solamente una palabra, que es sustainability, y abarca todo. Pero la sostenibilidad en sí es un desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Este desarrollo a menudo se representa en tres áreas principales: económica, ambiental y social. En el mundo hispano, y cuando uno empieza a leer sobre sostenibilidad o sustentabilidad, uno rápidamente se da cuenta que es parecido, pero efectivamente no es lo mismo. La sustentabilidad, a diferencia de la sostenibilidad, tiene que ver directamente más con el medio ambiente exclusivamente, con el ecosistema. Por lo tanto, la sustentabilidad uno podría rápidamente definirla como que depende de la sostenibilidad, ¿sí? O sea, yo puedo ser sustentable, pero no necesariamente sostenible. Pero si soy sostenible, si me declaro sostenible, evidentemente debo cumplir ciertos protocolos de sustentabilidad. Ahí va a depender un poco de otras áreas, ¿ya? Pero eso tiene que ver con la sostenibilidad en sí. Ahora, cuando yo quiero hablar sobre el marketing sostenible, y este no es una definición mía, pero la encontré la más acertada, es que es un equipo comercial que trabaja unido, en conjunto, para fomentar actividades y estrategias de marketing que promuevan el bienestar ambiental, la equidad social y el desarrollo económico de una manera que mejore el negocio. ¿Sí? O sea, muy conectado con el propósito de la organización, el marketing sostenible va a ser un vehículo para yo poder marcar ciertas líneas que no voy a cruzar en ningún caso, porque eso como primer resultado voy a obtener un cliente más fidelizado, más conectado con mi servicio como producto, y como consecuencia de eso voy a tener algún recurso económico. Y esa es la idea, porque si no la sostenibilidad no se mantiene. Pongo un ejemplo que después lo podemos debatir si ustedes quieren, que pasa porque nosotros, como agencia, creemos que cualquier servicio o producto sostenible idealmente debiera estar asociado a un precio final que la mayor cantidad de gente lo pueda adoptar, ¿sí?
porque de esa forma puedo mantener esa sostenibilidad. Probablemente ser sustentable no necesariamente es lo mismo, porque yo puedo, a través de campañas medioambientales, para poder hacer esas campañas necesito que mis costos o mis productos sean mucho más caros que el resto, porque el fin no es pagar la producción de agua mineral, sino que el fin es ayudar con lo que tú me pagas por esa botella de agua a campañas medioambientales. Por lo tanto, yo como cliente, al tener esa información, estoy dispuesto a poner 200 pesos más o 300 pesos más por el medio litro de agua. Pero aquí, en la sostenibilidad, la idea es que los precios más o menos sean acorde a mi cliente ideal, para que este ciclo virtuoso o economía circular, si es que alguien lo quiere también poner en ese sentido, se mantenga en el tiempo para las mejores, para las futuras generaciones, quiero decir. Entonces, ahora quiero que volvamos al Menti y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Déjenme pasar a la siguiente presentación. Ahí. Y ahora debieran estar viendo, y me confirman, por favor, una tablita con 3 frases. Es solamente un código QR. Sí, es el mismo código anterior. El Ahora mismo sí, código. Y ahora van a ver otra pantallita donde aparecen 3 frases. Sí, Sergio, se ven las 3 frases. ¿Sí? Ya, perfecto. Como tenemos poco tiempo, la idea era que fuéramos viendo una por una, pero como aquí los protagonistas son ustedes y la idea es poder conversar después, si podemos responder las 3 frases y ustedes me van contando ahí, ahí van 2 personas, 3 personas, 4 personas y se van sumando. La primera dice, el marketing no me ayuda al crecimiento, pero las ventas sí. Hay un 2.8, la segunda dice, debo dar a conocer el propósito de lo que estoy ofreciendo, 9.9, y la tercera es, a mis clientes solo les interesa el precio de mi producto o servicio. Ahí voy a dejar unos segundos más la pregunta. Digamos 12, 13. Claramente están todos de acuerdo con la segunda, la mitad en la tercera, y hay personas en más desacuerdo con la primera. Que yo no sé si soy yo solamente, pero veo la presentación como al costado, como que no sé si está centrado, veo como una pantalla blanca. ¿Va? No sé, a ver, puedo volver a la presentación anterior y volver a mostrarla. Yo la veo perfecto, pero... ¿Ahí sí? Ahí está, ahí sí. Ahí está, perfecto. Ahí sí. Estaba mostrando la pantalla, ¿no? Toda la pantalla. Ahí sí se ve. Genial. También en el chat están preguntando si se puede poner de nuevo el QR, pero yo los invito a entrar ahí donde dice menti.com y ahí está el código. Entran a menti.com y pueden usar ese código que sale en la parte superior y es lo mismo que entrar directo al QR. Gracias, Andrés. Menti.com y el código 9822650. Pero ya estamos como... Llevamos la mitad. Vamos a usar democracia aquí. Llevamos la mitad de los participantes. ¿Estaremos bien con eso? ¿Volvemos o esperamos, damos unos segundos? Pero hay que elegir las opciones como... No, mueves con el mouse, mueves las 3 pelotitas que están debajo de las 3 preguntas hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha si estás de acuerdo con la frase y hacia la izquierda si estás en desacuerdo con la frase. Exacto. Como un volumen. No se mueve ni con nada. Este es el promedio, ¿cierto, Sergio? Ese es el promedio, sí. Sí. Ahí vamos en 16. Yo creo que por ahí estamos, ¿no? Digamos que la otra mitad quedó ahí. Sí, puedes seguir respondiendo después. Exactamente.
Sí. Mira, ahí ya la mesa está. Ya, vamos a volver a la presentación porque la idea es un poco que con estas preguntas, que yo las voy a ir, la van a dejar de ver, pero ahí volvimos a la presentación, ¿no? Sí. Ya, entonces. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí. Sí. Ya. Se ve, sí. Entonces, la primera frase que tenía que ver con que el marketing no me ayuda al crecimiento, pero las ventas sí, tiene que ver con estas otras dos, que qué tan importante es el marketing en mi organización. Y a la vez, qué problemas estoy resolviendo y cómo lo hago saber, teniendo como base que cualquier emprendedor, no necesariamente así las empresas, pero, y hago la diferencia que las empresas da lo mismo lo que vendan, lo importante es generar ingresos, y el emprendimiento de alguna forma está mucho más relacionado al propósito y a lo que yo quiero hacer como ser humano y quiero aportar a mi comunidad o quiero aportar a mi planeta. Entonces, cuando yo defino querer ofrecer mi ayuda a través de un producto o servicio, es porque hay alguien que va a requerir esa ayuda y tengo que hacerle llegar esa ayuda de la mejor forma posible. En términos de marketing, y Pablo utilizó una frase cuando me presentó que tenía que ver con que yo me declaraba inbounder, eso tiene que ver con el inbound marketing, que es un concepto medianamente nuevo del marketing, que está muy centrado en las personas, si es que no es 100% en las personas, y está muy centrado en el contenido que yo como empresa debo generar para solucionar el problema a mi cliente. Y desde ahí nace todo, o sea, conocer a mi cliente lo suficientemente bien para saber cómo yo le tengo que hablar a través de mis canales digitales para ofrecerle mi servicio o mi producto. Por lo tanto, yo no le voy a vender lo que yo hago, sino que yo voy a ayudarle a que él compre. ¿Sí? Idealmente me compre a mí, pero si me compra a mí o no me compra a mí va a depender de ese contenido, del nivel de calidad de ese contenido sobre el problema que él está teniendo. Y probablemente esta persona vaya a querer tenga un problema, pero que todavía no sabe cómo resolverlo. Por lo tanto, ese es el proceso que yo tengo que, como empresa responsable o servicio responsable, hacerme cargo y ayudarlo a que resuelva ese problema. Todo eso se hace gracias al marketing. Si no está el marketing, es difícil que yo pueda transmitir el mensaje de mi producto o mi servicio de la mejor forma hacia ese cliente. Y si es un marketing ético, un marketing responsable o sostenible, claramente la idea es que sea lo más transparente y todo el resto de definiciones que ustedes pusieron al principio. Es todo, excepto uno. Moda no es. O sea, el marketing sostenible no es moda. Y si es una moda, se va a quedar durante mucho, mucho, mucho tiempo. Las tasas indican de que la cantidad de consumidores que hay en el mundo en este momento se la juegan mucho más por empresas que abogan por la sostenibilidad y el cuidado del planeta. No todas las empresas hacen eso, evidentemente, o no todas lo hacen lo suficientemente bien en términos de lo suficientemente responsable, pero para allá vamos. Así que el marketing ético, sostenible, responsable no es una moda en ningún caso. Por lo tanto, ese mensaje de cómo voy a ayudar y resolver el problema, lo tengo que hacer a través del marketing. Y yo hago marketing a todos los niveles. Y ahí tiene que ver un poco con la segunda frase, que es, ¿debo dar a conocer el propósito de lo que estoy ofreciendo o no? Con un 8.8, están la gran mayoría de las personas, 19 personas hasta el momento, totalmente de acuerdo con que debo dar a conocer el propósito de lo que estoy ofreciendo. Y ese propósito tiene que ver con el por qué. O sea, en el caso de nosotros como agencia, lo que nosotros hacemos es transparentar absolutamente que nuestro ser como agencia es ayudar a las empresas que efectivamente quieren posicionar su producto o servicio sostenible. Y ese es nuestro granito de arena o playa. Va a depender un poco de las escalas que uno quiera tomar. Y transparentar ese propósito va a ayudar sin duda a una fidelización o a un mejor crecimiento como organización. Inclusive si las empresas transparentaran que el propósito es generar ingresos,
única y exclusivamente, es una señal de transparencia y por lo tanto muchas personas que pueden pensar de que el crecimiento de un país se basa única y exclusivamente en los ingresos económicos, los van a tener como clientes, una fila larga de clientes para comprar los servicios o productos, porque ese es el propósito de ustedes, ¿sí? Crecer económicamente a nivel comunitario, a nivel social o a nivel del país. Y ahí es donde tengo que identificar muy bien a quién quiero que el mensaje llegue y por qué. Tiene que ver con el propósito, tiene que ver con identificar muy bien a ese cliente y por qué es importante tener un propósito y ser consecuente con él. Justamente porque cada vez los clientes están más atentos de eso. Los canales digitales, las redes sociales o la página web, que van a ser siempre, hoy en día, sus mejores vendedores, sus canales digitales, su página web, hoy en día tienen que ser sus mejores vendedores. Ahí tiene que estar el reflejo absoluto de qué es lo que son y por qué están haciendo lo que están haciendo. Por lo tanto, es re importante asumir de que el propósito o el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo tiene que ser compartido. Y en el último punto, en el punto 3, hablábamos de si estaban de acuerdo o no a que mis clientes solo les interesa el precio de mi producto o servicio. Y aquí estamos en polémica. 5.1, o sea, la mitad dice que sí y la mitad dice que no. ¿Qué tan bien conozco a mi cliente ideal? ¿Cierto? Si yo sé que también lo conozco, si yo lo conozco lo suficientemente bien, y para conocerlo suficientemente bien, debería estar con unas muy buenas ventas de mi producto o servicio. Y lo estoy comunicando bien a través de mis canales digitales y a través de una buena estrategia de marketing. Aquí está el kit de la cuestión. Mientras mejor conozcan a sus clientes, y hay dos formas de cómo conocerlos, va a depender el tipo de negocio en las cuales ustedes estén relacionados, es asumiendo que lo conocen, porque han conversado con ellos de vez en cuando, si estamos hablando de un B2C, si hablamos de un B2C, y si es un B2B, ustedes idealmente deberían tener una relación con ese cliente y un feedback de ese cliente para poder conocerlos realmente. ¿En qué estaban y qué dolor tenían antes de llegar a ustedes? ¿Qué fue lo que los produjo que hicieran ese cambio y que efectivamente tuvieran un contrato con ustedes o les compraran el producto que ustedes tienen? ¿Y qué pasó después de eso? Esas tres etapas son súper importantes poderlas definir porque si es que ese cliente es bueno, aquí hay matemática simple, hay que repetir ciertos patrones e ir midiendo si es que esos patrones se van comportando como nosotros estimamos y va a ir medianamente todo bien. Cuando yo no conozco a mi cliente, efectivamente van a existir brechas y voy a tener fricciones en esa relación y claramente las ventas no van a ser como las que yo espero. Pero interesante que se haya dado aquí la mitad sí, la mitad no. Si es que el cliente solo le interesa el precio de mi producto o servicio. Normalmente a las empresas o a los clientes que les preocupa solamente el precio, es preocupante, porque efectivamente la solución no es que ustedes bajen los precios, porque si los precios son justos, el negocio no va a durar mucho. Si ustedes a eso le ingresan el contenido y buscan qué es lo que realmente requiere el cliente, van a tener esa disposición a pagar un mayor precio o un precio justo, como la botella de agua mineral que yo les explicaba. Yo no tengo ningún problema con pagar 200 pesos más si sé que ese producto tiene una consecuencia más allá de simplemente volver a producir otra botella de agua y generar un margen de beneficio para la empresa. Tips, y con esto termino. Cosas que sí o sí tienen que hacer, en términos generales, para generar un marketing de contenidos, un inbound marketing o un marketing sostenible. Ah, espera, se me pegó ahí. A ver, ¿qué pasó? Me falló la presentación. Ahí. A ver, por alguna razón. Y esa va a quedar, a ver, discúlpenme un segundo, pero voy a salir de acá.
No hay problema, Sergio. Sí, es que voy a volver al modo normal nomás. Aquí. Ahora sí. Ahí sí. Ya. Ahí se ve perfecto. Tres pasos. El primero, establecer objetivos. Y esos objetivos tienen que ser, como dice ahí, SMART. Esa definición de SMART tiene que ser objetivos específicos, concretos, tiene que ser objetivos medibles, y hoy en día la tecnología nos ayuda a que efectivamente puedas medir todo. Lo que no se puede medir no existe. La física dice eso, y hay que creerle a la física. Por lo tanto, si yo no mido algo, estamos mal. Yo no puedo mejorar en lo que estoy haciendo. Tienen que ser alcanzables, que tiene que ver con el cómo lo voy a hacer, si es que está con mis recursos puedo lograr hacerlo o no. ¿Con qué lo voy a hacer? Tiene que ser realista, con algo que también yo tenga a la mano, y tienen que tener un tiempo más o menos definido, ¿sí? No puedo generar objetivos si es que yo no les pongo una fecha de cumplimiento. Los objetivos SMART son metas concretas que permiten analizar el desempeño de nuestros esfuerzos, ya sea en el marketing o, ojo, en cualquier área de una empresa que se requiera ordenar y medir, ¿ya? En el trabajo de manera sistemática. Definirse objetivos, tanto personales o empresariales, son súper importantes. Y si son a través de estas 5 claves, les va a ser de gran ayuda. Una vez que yo defino los objetivos SMART, o sea, por ejemplo, quiero aumentar el 20% de mis ingresos en el año 2022. Ya tengo claro ese objetivo y tengo que empezar a generar los mecanismos para poder lograr esos KPI. Los KPI van a ser, por ejemplo, de que voy a tener cierta cantidad de tráfico en mi sitio web y cierta cantidad de inscritos para una demo de un producto o de un servicio que yo quiera. Sergio, nos quedan 1, 2 minutos máximo. Perfecto, buenísimo. Eso. Determinar a ese cliente del cliente ideal, conocerlo de la mejor forma posible. El buyer persona, que es el término técnico, es la representación de tu cliente ideal. La estrategia de un proceso de marketing está pensada exclusivamente para él, para atraerlo, generar interacción y deleitarlo. Todo este trabajo de marketing 100% tiene que estar enfocado en mi cliente. Por lo tanto, el nivel de conocimiento, como les decía adelante, sobre mi cliente es fundamental. Y tiene que ser sobre mi cliente ideal, el que genere menos fricción, el que me haga menos preguntas, el que me compre y el que me promueva, ¿ya? No cualquier cliente. No le puedo resolver el problema a todas las personas. Por lo tanto, me tengo que enfocar en el que efectivamente le interesa lo que yo estoy ofreciendo. Y por último, una estrategia de contenidos. Y aquí no voy a entrar en un detalle más complejo, a no ser que me lo pregunten después sin ningún problema, pero así como tengo un buyer persona, tengo pasos que cualquier persona como nosotros tomamos cuando consumimos algo. De alguna forma tengo que descubrir lo que necesito, tengo que considerar si es que lo que me están ofreciendo es bueno, tomo la decisión de comprarle a tal proveedor y efectivamente ojalá genere ciertos servicios postventa para poder cerrar este ciclo. En cada una de esas etapas, en la etapa de atracción, de conversión, de cierre y de deleite, hay distintos activos de marketing que se usan para poder pasar de una etapa a otra. Desde un artículo de blog de contenido para resolver un problema en particular que no habla de mi producto, solamente está ayudando, hasta una llamada a la acción en donde sí mi cliente baja un PDF con temas particulares de mi contenido, y luego correos electrónicos que yo le voy a ir enviando para ojalá que concrete una venta. Ahora la idea es llevar esto un poco a la práctica con el feedback que nos dé Andrea, pero nada, cualquier consulta o duda o algo que me puedan enseñar, feliz de recibirlo en la sesión ahí de preguntas y respuestas. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Sergio. Muy interesante, provocativa tu presentación. Nos invita a pensar también en cómo hemos estado trabajando en el marketing, cómo el marketing no es solamente una cosa externa a lo que hago en mi empresa, como una actividad como cualquier otra, sino que de alguna manera está en el corazón de lo que yo quiero que sea mi propuesta desde el negocio y cómo conectar con un otro, en este caso un cliente, cómo conecto con ese cliente, cómo entiendo y cómo aprendo a llegar a ese cliente, ¿cierto? Así que ahí unos pasos bien prácticos. Muchas gracias, Sergio, nuevamente.
Por mientras, los invito a ir usando el chat. Sergio, ahí con todo su expertise, nos puede responder algunas preguntas al final. Todos invitados a ir añadiendo algunas preguntas, pero por ahora los vamos a dejar con Andrea. No sé si Andrea está por ahí. Andrea, tú puedes presentar cuando quieras y vamos a ir con tu presentación. Así que creo que estáis con el video. Sí. Creo que sí. Un segundo. Súper. Puedes chequear que no haya nadie. Estamos con 42 participantes, súper bien. Ya. Ahí sí se ve, Andrea. Hola, bueno, Súper. buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Moraga. Yo soy de Frimed. Y bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que están acá. Qué interesante igual poder hablar como de estos temas, poder escuchar a Sergio. Es algo que de alguna manera como que todos hoy día vivimos mucho más cerca del tema como sustentable, sostenible, ecológico, biodegradable. Son palabras que cada vez como que suenan más, pero es súper importante como concientizarse cuando uno quiere formar una empresa de qué tan importante realmente es y cuál es el impacto que puede tener. Y bueno, ahí después en la discusión se pueden dar como otro tipo de temas que también son interesantes. Y un poco la idea de nosotros acá era contar de Frimed, cómo nace un poco, cómo se crea, que es una empresa que nace de manera distinta, que nace con un propósito, que nace con ciertos objetivos súper claros y que en el tiempo ha sido consecuente con esos objetivos y se ha planteado de esa manera. Y como alguien decía por ahí, moda, sí, hoy día puede ser una moda, pero nosotros cuando partimos hace 6, 7 años atrás esto no era una moda, entonces no es que no hayamos subido al carro de la moda y que lo hagamos porque en el fondo nos conviene o porque podemos vender más o cosas así, sino que tiene que ver con convicciones que uno tiene cuando forma una empresa y que sabe que lo que quiere es esto y como que no te vas a desviar de ese camino. Pero antes de hablar un poquitito más, me gustaría primero mostrarles nuestro video manifiesto para que puedan conocer de una manera distinta Frimed y tengan un acercamiento primero en base a lo que vamos a ver. Nací para algo, estoy segura. Y ese algo solo puedo explicarlo cuando estoy cerca del agua. Soy agua. Y el mar, los ríos, las cascadas, los deshielos, siempre me susurran algo al oído. Me dicen que tenemos que proteger nuestro mundo de los contaminantes, que no podemos seguir así. Por eso, un día sentí que en mi vida tenía el propósito de hacer algo para ayudar a frenar la contaminación de las aguas. Había que protegerla, había que moverse, había que salir de los bonitos discursos y tomar acción. Y lo hice. Así empezó mi cruzada. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Me sumé a muchos otros, usamos las redes, difundimos cada vez más nuestras ideas. Sabíamos que iba a ser difícil, bueno, pero así son las cosas importantes, ¿verdad? Entonces esto comenzó a crecer inevitablemente, porque nos dimos cuenta que para proteger realmente nuestro planeta hay que empezar por casa. Bueno, ese es nuestro video de manifiesto y es como la forma en que nosotros tratamos de presentar un poco a las personas, sin primero partir un poco por la definición clásica de lo que hacemos, de los productos que vendemos, sino que lo que tratamos es de sumar a más personas a que crean que ser sustentable puede partir desde la casa, ¿ya? Y en el fondo con cosas muy sencillas, no necesariamente usando Frimed, sino que de repente con reciclar algún material, con ahorrar agua, por ejemplo, en la ducha, con no sé si conocen como el desafío del balde de ducha, que en el fondo mientras el agua se calienta yo puedo almacenar esa ducha y después la puedo ocupar para regar, con distintas acciones que pueden ser súper pequeñas. Y a veces uno cree que
como que el otro tiene que partir, o que las grandes empresas y cosas así, eso es obvio, porque de alguna manera mientras más grande esto sea, obviamente vamos a tener un mejor impacto, pero también yo desde mi casa puedo partir, y puedo partir desde esas acciones sencillas, como también de repente elegir o ser consciente de qué productos de limpieza estoy usando. Hoy día hay un movimiento muy importante en términos de alimentación, cada vez somos más conscientes nosotros de los alimentos que consumimos, de lo mal o de lo bien que nos pueden hacer, o de todo el impacto que hay sobre los animales. Y bueno, pasa lo mismo con productos de cosmética, y también lo mismo con productos de limpieza, con la ropa también. Hace poco la noticia que salió de estos lugares donde había mucha cantidad de ropa en el fondo. Y nosotros somos parte de eso, y nosotros con nuestras decisiones de consumo en el fondo podemos evitar o aumentar ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, para contarle un poco más de la historia de Frimed, Frimed nace en una industria que es súper competitiva, que es la industria de los productos de limpieza, donde por años en el fondo estos productos han sido asociados a grandes marcas, a grandes corporaciones, a grandes empresas, y nosotras dos mujeres lo que decidimos hacer es hacer un cambio en la fórmula de estos productos, y en el fondo que sean productos libres de cualquier químico nocivo, pero tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente. Y Carolina, que es mi socia, es del área científica, yo soy más del área comercial, y nos unimos y con eso creamos Frimed. Llevamos ya alrededor de 7 años aproximadamente, donde los 2 primeros, nuestro objetivo era generar una investigación y una patente de los productos, y siempre tuvimos muy claro, parece que no ganamos un fondo de Corfo y todo, pero siempre tuvimos súper claro lo que queríamos como producto final. Independiente de esta investigación, siempre teníamos claro que no queríamos productos que fueran contaminantes, que no fueran productos irritantes para la piel, que no fueran productos testeados en animales, que ojalá todas las materias primas fueran veganas. Y en base a eso fuimos creando nuestros productos finales. Y mucha gente, cuando pasamos por todo este periodo de levantar capital, de repente de manera inicial, o de incubadoras, de cosas que son más tradicionales, como que nos decían, pero ¿qué importa eso? O sea, como, ¿qué importa que sean biodegradables? ¿O qué importa que si le quieres ir a vender a una industria o a la minería, por ejemplo, los productos, qué importa que no contaminen? Como que eso no es lo relevante en el fondo, como que céntrate en otra cosa. Y nosotras siempre tuvimos súper claro que en eso no íbamos a transar, o sea, que como que si por un lado estábamos resolviendo un problema de la contaminación de los metales pesados en las personas, por otro lado no podíamos estar contaminando con los productos. Y así nace Frimed, con este propósito súper claro y muy relacionado con el cuidado del medio ambiente. Y en eso nosotros, obviamente, tuvimos que aprender mucho a lo que dice Sergio, que es cómo comunicamos esto, porque es difícil comunicarlo, y hace un par de años atrás era más difícil porque no era tan relevante, no es tan conocido como hoy día, no había tantas personas dispuestas en el fondo como a ser conscientes de este tipo de productos, ni a probarlos, no les generaba ningún interés. Y en un par de años, 2, 3 años, tuvimos que ir aprendiendo un poco cómo comunicar y cómo comunicar mejor este propósito. Y por eso el tema del marketing es muy, muy relevante para que uno pueda lograr realmente crecer, porque si en el fondo tú no lo comunicas y no sales a decirlo y no sabes cómo decirlo, es muy difícil de que otra persona lo logre conocer o logre entender cuál es el beneficio para su vida y lo pueda elegir finalmente como una opción. Y bueno, y después de todos estos años, de haber pasado por distintos premios, por ejemplo el premio Aboni, que es un premio súper importante en términos de innovación, pasamos por una ronda de capital privado, que eso también para nosotras es súper interesante poder contarlo, porque muchas veces uno cree que por ser empresas que tienen un propósito distinto y por a lo mejor no estar dentro de un mundo tradicional, y donde las evaluaciones como tradicionales no es la central, la evaluación económica financiera, sino que hay otras evaluaciones también importantes, uno cree a veces que se te pueden cerrar puertas, y es todo lo contrario hoy día. O sea, hoy día tenemos mucho más puertas abiertas, hay mucho más fondos de impacto, por ejemplo, que quieren invertir en emprendimiento, que tienen un propósito claro, hay mucho más también inversionistas ángeles que están buscando empresas con propósito, y de hecho hay una definición para las marcas, que son marcas en el fondo que no son solo transaccionales, sino que hay algo que es más profundo, y obviamente el mundo está girando para allá, y es porque las personas nos estamos dando cuenta de ese poder que tenemos de decisión. Si yo puedo comprar un detergente que contamina, que no ayuda a ninguna fundación, que en el fondo por años está contaminado, versus uno que vale más o menos lo mismo, pero que tiene todas estas características positivas, no tengo por dónde perderme. Y si más encima funcionan igual y cumplen su función, o sea,
yo como consumidor no tendría por dónde en el fondo poder elegir el que sigue contaminando. Y eso es lo que pasa con muchas cosas hoy día, con muchos servicios, muchos productos, y es por eso que de alguna manera muchas empresas esto lo toman como moda, pero finalmente los consumidores son inteligentes y saben diferenciar entre una empresa que lo toma como moda y una empresa que en el fondo lo toma como algo real y que es parte de su esencia. Y bueno, y nuestra línea es una línea completa de distintos productos de limpieza y de cuidado personal, como decía, todos libres de químicos, libres de contaminantes, y además siempre nos hemos preocupado mucho del tema de las certificaciones, porque por un lado, no es solamente como decirlo, sino que también uno tiene que respaldarse. Y para eso es súper importante ser consecuente en todo el proceso. Por ejemplo, nosotros cuando queremos desarrollar un producto, no solamente nos fijamos en las materias primas del producto que lo lleva, sino que también en todo lo que es el envase, y trabajamos en base a algo que se llama el ecodiseño, y para eso tratar de generar el menor impacto posible. Entonces, por ejemplo, no sé, la caja, la cinta que va en la caja, la etiqueta, el reutilizar los envases. Hoy día está la ley RED, pero nosotros partimos con el tema de reutilizar envases hace muchos años antes de que en el fondo la ley como que lo obligara. El papel un papel que va adentro, que es una cartita para que el cliente entienda un poco mejor lo que es Frimet, también es de un papel compostable, tiene una semilla adentro, entonces las personas van viendo que hay una consecuencia entre lo que yo digo y lo que yo hago también. Y bueno, para esto también es súper importante dentro del cómo comunicar, con quién me hago alianzas y de alguna manera cómo genero comunidad. Entonces para nosotros, por ejemplo, hay ciertas fundaciones que son súper relevantes, que son fundaciones las cuales nosotros apoyamos con distintos packs que creamos especial para ello y que un porcentaje de la venta se va como aporte para las fundaciones. Por ejemplo, la Fundación Catalapi, la Fundación Mariciencia, Pantalazas, la Fundación Alto en el Desierto, que tienen mucha relación también con lo que nosotros hacemos. Hay muchas fundaciones que uno puede ayudar, pero obviamente estas están mucho más relacionadas con nuestro propósito también. Y eso es importante porque a veces uno trata de ser como como que las empresas a veces tratan de adoptar cualquier propósito, y lo importante es que el propósito sea súper definido y sea súper consecuente con lo que uno hace. O sea, nosotras somos biodegradables, somos productos ecológicos, pero nuestro propósito es cuidar principalmente el agua. Y eso tiene que ver con qué, con que nuestras fórmulas no son contaminantes, y por ende el agua que en el fondo que tú usas para limpiar no se contamina y puedes volver a regar. Ya no se contamina con ningún tipo de químico, y en el fondo puedes volver a reutilizarla. Entonces es importante que el propósito esté definido, esté claro y se vaya comunicando en cada una de las ¿Quién lo vino a acciones buscar? que uno hace. Ah, verdad. Y algo que también comentaba Sergio, el tema del contenido, es muy importante también cómo nosotros vamos educando de alguna manera a nuestros clientes. Es súper importante que esta comunidad se sienta que no solamente estoy haciendo como una transacción con ellos, sino que le estoy entregando algo más. Y ese algo más tiene que ver con contenido que sea interesante para ellos. Es súper importante el poder conocerlo. Obviamente depende del canal de venta que uno tenga, puede ser más fácil o más difícil poder en el fondo conocer a estos clientes de manera más profunda. Pero el contenido es súper relevante y la gente de verdad que lo valora mucho. Cuando nosotros creamos un blog todos los meses, que no es tanto, pero algo que hacemos con mucho profesionalismo en el fondo, de verdad que los correos que nos llegan de vuelta son de mucho agradecimiento de la información, porque hoy día se valora información que sea de calidad. Yo creo que hoy día estamos llenos de información, pero no necesariamente siempre es de calidad. Entonces, cuando esa información realmente tiene un sustento y es buena, las personas lo valoran y lo agradecen. Y bueno, y con respecto también a lo que contaba Sergio, para nosotros Andrea, siempre... disculpa. Sí, dale. Un minuto. Sí. Para Y que para vayamos. nosotros siempre es súper importante el tema del precio, porque entendemos que en la medida en que nuestro precio pueda ser más accesible, podemos llegar a más personas y con eso tenemos un impacto positivo mucho mayor. Ya, obviamente a veces los productos que son de esta naturaleza es muy difícil que estén en la escala más baja de precio porque no te da por materias primas, por comercio justo, por un montón de cosas que uno hace alrededor en el fondo del producto,
pero sí, por ejemplo, nos enfocamos mucho en la concentración. Entonces, de repente uno puede ver que el ticket puede ser un poco más alto, pero si uno lo lleva a rendimiento y a concentración y a calidad y a eficiencia, termina siendo un producto súper conveniente. Entonces, eso también es algo que uno va educando con el tema de marketing sostenible, porque en el fondo no solamente fijarse en el precio final, sino que también en todo lo que va asociado a ese precio. Como lo que yo decía, concentración, rendimiento, eficiencia y calidad, porque a veces si lo mides de esa manera, de una manera más compleja, te sale mucho más a cuenta. Y bueno, por último este video, pero ya que estamos corto de tiempo no lo voy a mostrar, pero esto es muy lindo, un trabajo que hicimos con la Fundación Alto en el Desierto, que es una fundación que lo que hace es educar a las personas que están en el Valle del Elqui, en un pueblo específico, para que puedan reutilizar su agua y la puedan utilizar para poder generar cultivos. Ya, entonces todo el agua de lavado lo hacen con detergente Frimet, lo reutilizan, ocupan unos filtros y esa misma agua pueden después utilizarla para poder cultivar ciertas cosas comestibles. Y es muy bonito porque partió primero en escuelas, pero después con la pandemia tuvieron que hacerlo en casas y grabaron un video para contar un poco cómo las personas en el fondo se han ido sumando a esto y agradecen en el fondo el poder tener este producto para poder reutilizar el agua con toda seguridad. Así que bueno, eso, cualquier duda que tengan, que me quieran preguntar, feliz de poder responder. Y acá les dejo un poco más claro cuál es nuestro propósito y tiene que ver con cuidar el agua, es amar la vida, porque finalmente el agua es vida y ahí está como lo radical y lo importante. Muchas gracias, Andrea. Muy inspirador esta presentación, muy inspiradora. Conectado, por supuesto, con su propósito. Así que, nada, estamos ahora para preguntas. A ambos, a Sergio, Andrea, los invito a interactuar ahora. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta que me llegó directamente por el chat, que me parece que es una pregunta bien interesante, que vamos a proponerlo ahora. Entonces, si me dejan encontrarla. Ya, la pregunta es de Alberto, ¿ya? Y de hecho, justo Andrea estaba tocando este tema. Nos preguntan, dice Alberto, la evidencia muestra que la comida sana, la ropa confeccionada con materiales reciclados, las ampolletas eficientes, hasta los vehículos eléctricos, en fin, lo que es sustentable y o sostenible, son más caros. Entonces, ¿cómo compatibilizar el cambio de actitud para ser ecoamigables, pero que los productos no me hagan dudar de seguir este camino? ¿Ya? Una pregunta respecto al precio, ¿cierto? Al costo también a veces de producción. Entonces, esta es una pregunta yo creo que los dos podrían contestar. Andrea ya estaba adelantando algunas cosas, pero ¿qué piensan ustedes de esta pregunta que nos hace Alberto? Si quieres, parte tú, Sergio. Gracias Andrea, te pasaste. Estamos en un proceso, así como decía Andrea, hace unos años atrás el tema de la sostenibilidad no se conocía mucho, ahora se conoce un poquito más, pero queda mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer. Y ahí tiene que ver el tema de que el consumidor ve, por darle una definición, debe de alguna forma tener la necesidad personal de querer consumir y mejorar el mundo y sus comunidades a través de eso. Y eso tiene que ver con el precio. Efectivamente, hoy en día las cosas que son sostenibles o sustentables tienden a ser más caras que el resto porque también hay procesos que efectivamente son más caros. Y son más caros porque la cadena de valor o la cadena de stakeholders que están detrás de todo el trabajo que hace Frimet, por ejemplo, claro, les cuesta. Y eso al final termina pagándolo el consumidor final. Yo creo que estamos, entre comillas, como pagando un poco el pato, esta generación, de tener que desembolsar un poco más para mejorar el mundo. Yo tengo la seguridad y la fe de que mis hijos, y ojalá no mis nietos, sino que mis hijos cuando ya estén más grandes, esos precios sean bastante más asequibles, porque eso va a hablar de una verdadera sostenibilidad. Para mí, ojalá que todos pudiéramos en la casa tener Frimet, yo soy uno, pero efectivamente no es caro, o sea, para nada, está absolutamente competitivo frente al resto, como decía la Andrea, o sea, no hay por dónde perderse frente a comprar la competencia, y yo diría que no es la competencia, o sea, los detergentes común y corriente son absolutamente no competitivos frente a la propuesta de Frimet.
Y eso pasa por lo que decía la Andrea, el contenido de valor, el educar a los clientes. Yo creo que ahí está la clave. Muchas gracias, Sergio. Sí, y yo creo que también tiene que ver, claro, todo lo que dice Sergio, la cadena de valor, y que uno como consumidor tiene que fijarse no solamente en el ticket final, por ejemplo, la ropa, si lo llevamos al ejemplo de la ropa, una ropa de algodón orgánico o de una calidad mejor es más cara, pero también la durabilidad de esa prenda también es mucho mayor en el tiempo. O sea, no sé, yo de repente tengo ropa de mis niñas que me regalan o cosas así y se ponen feas rápidamente porque es ropa que en el fondo tiene una calidad no tan buena, es más barata, de retail, cosas así, pero cuando uno compra algo que tiene una calidad mayor, puede durar de generación en generación. Y eso también en el fondo, claro, voy a desembolsar más plata de manera inicial cuando la compro una sola vez, pero si después yo se lo divido la cantidad de veces que la puedo usar, obviamente va a ser mucho más competitivo y mucho más rentable. Entonces, no solamente a veces mirar el ticket final, sino que mirar más aspectos que van relacionados con esa decisión de compra. Y yo creo que con eso la ampolleta es lo mismo, las ampolletas que son más ecológicas también duran mucho más tiempo que otro tipo de ampolletas. Entonces, hay cosas que como ticket inicial, como digo, es más caro, pero hay que mirar otros factores. Y ese es el desafío, la alimentación lo mismo, por ejemplo, no sé, si yo compro algo que a lo mejor no es de tan buena calidad, va a tener una repercusión en mi salud, que a lo mejor lo voy a tener que pagar en algún momento. Sí, es más barato hoy día, pero a la larga va a ser más barato igual. Entonces, no solamente tomarlo desde un punto de vista de precio, sino que de factores un poquitito más complejos. Creo yo que eso también hay que hacer la evaluación y como dice Sergio, yo también tengo la esperanza y estoy segura en el fondo que esto en un par de años más obviamente se va a ir normalizando porque cada vez va a haber más tecnología, va a haber más acceso a más personas y eso también hace bajar obviamente los costos. Buenísimo, Andrea. Una vez un amigo a esta altura ya, pero que cuando lo estaba conociendo, una persona que trabaja en el mundo de la agricultura, eh, con agricultura que hoy en día se llama agricultura sostenible o regenerativa, me decía que efectivamente el tema del precio, una cosa que hay que tener muy en cuenta es que no necesariamente es que sea una cuestión solamente de precio y que hoy en día estén subiendo los precios. También hay que considerar que antiguamente el cálculo de precios que hacíamos era, era malo, estaba mal hecho, un cálculo mal hecho. ¿Por qué? Porque no estaba considerando todo el impacto o el costo que tiene, por ejemplo, para la naturaleza el producir un determinado producto. Entonces, hoy en día también estamos haciendo un traspaso de costos más reales. Estamos dándonos cuenta que en verdad hay que asumir otros costos, porque efectivamente quizá no nos costaba nuestro bolsillo, pero antes le estaba costando al medio ambiente, que estaba pagando el precio, ¿cierto? Y yo una vez leí una frase que es verdad que dice eso, o sea, el precio más barato me lo ahorro yo, pero alguien lo está pagando. Y como dices tú, puede ser el medio ambiente o puede ser los niños que lo hacen, fabricar ropa en otros países. Siempre hay alguien que lo paga finalmente, porque las cosas que son muy baratas no es que cuesten muy barato, es que yo me lo estoy ahorrando como consumidor, pero hay alguien que lo está pagando en alguna otra parte. Y ahí uno tiene que ser consciente, y yo creo que eso es súper importante. Efectivamente, ¿no? Nos invita a pensar eso. Me gustaría hacer otra pregunta. Este es un tema que también es de alguna manera controversial. Una pregunta para los dos también. Me imagino que aquí todos, ustedes por supuesto han escuchado alguna vez el concepto de greenwashing, ¿ya? De alguna manera el lavado de imagen, el lavado verde que yo puedo hacer a través de, de, de prácticas también a veces que tienen que ver mucho con el marketing. Entonces, con este concepto, me gustaría preguntarles qué entienden ustedes por eso, por el greenwashing, y aparte preguntarles cómo evito cruzar, porque yo siento que hay una delgada línea entre a veces el greenwashing y el marketing sostenible o marketing de alguna manera, ¿cómo evito pasar para allá? ¿Cómo evito pasarme hacia hacia el lado oscuro, por decirlo así? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Dale, Andrea, tú ahora. Ya. Bueno, yo creo que la forma de no pasarse es primero siendo consecuente con las acciones, o sea, como que en el fondo no solamente acá tiene que caer los bonitos discursos, sino que también en el fondo las acciones dicen mucho más de lo que uno puede decir con palabras en el fondo. Entonces, yo creo que muchas empresas obviamente eso lo hacen, es una práctica. La otra vez hablábamos esto, por ejemplo, no sé, de cosas que traen del retail, de, no sé, de
otros países y que son monitos ecológicos por alguna razón, pero como que finalmente tienen toda una lógica que tú dices, pero no tiene esto, no es ecológico. Entonces, para mí tiene que ver eso, con ser consecuente finalmente, y si uno como marca es consecuente con su propósito y con las acciones que hace, es difícil que te pases, ¿ya? Si solamente ocupas las palabras como para definirte o para poder describirte, obviamente ahí es muy fácil caer en esa línea. Y porque también esto, lo que hablábamos, es porque una línea súper delgada, porque hay cosas que de repente uno hace que, independiente de que a lo mejor no lo quieras hacer con este objetivo, igual tiendes a caer. Por ejemplo, lo que yo decía la otra vez de biodegradable. Cuando uno ocupa la palabra biodegradable, todo es biodegradable. Lo que pasa es que para que sea en el fondo biodegradable, en el concepto de, hay una definición de tiempo. Entonces, por ejemplo, no sé, para nuestro caso es que sean 30 días que se degrada el producto. Pero si hay un detergente que igual se va a degradar en 100 años, igual podría decir que es biodegradable porque cumple con el concepto, ¿ya? Entonces ahí también viene el tema de las certificaciones, que te puede ayudar a como no pasarte de esa línea, a tener súper claro. Y uno consumidor, lamentablemente, como esta una práctica bien utilizada, tiene que estar mucho más alerta para que no te engañen, porque pensar que ninguna empresa lo va a hacer es difícil, y yo creo que acá la responsabilidad también cae un poco más en el consumidor, lamentablemente, por ahora, en que tiene que ser un poco más fiscalizador también. Efectivamente. Sí, partiendo un poco de lo que decía la Andrea, claro, lo ideal es que uno participe de una comunidad o de un gobierno en donde uno no tenga que estar preocupado de esas cosas, y las políticas públicas nos ayuden a nosotros los ciudadanos a tomar las mejores decisiones, pero ya con un filtro hecho. En el tema del greenwashing, en el caso de nosotros como agencia de marketing, nos llega, por suerte nos llega así como lejos, pero nos llega, porque tiene que ver un poco con la responsabilidad. Y aquí yo acuño la palabra, la frase de Yvon Chouinard, que es el CEO y creador de Patagonia, una marca de empresa una marca de ropa de montaña, de hace muchísimos años atrás, que él ya quedó hasta un poco arriba de la tusa con sostenibilidad y sustentabilidad por un poco el sobreuso del término, y él definió como responsabilidad, o sea, empresas responsables, personas responsables. Yo creo que tiene que ver con eso, con creerse el cuento de partida. O sea, la empresa que quiere pensar en hacer greenwashing ya hizo un pequeño clic, que es decir, ok, yo puedo vender más si mis clientes creen que soy verde, ¿cierto? El tema es que no solamente tienen que creer que sean verdes, sino que demostrarlo. Y para eso existe la información, el contenido transparente de los procesos que significa el producto o servicio que ustedes venden, las certificaciones que ayudan a que también eso se haga real y concreto. Está el sistema B, está el balance de la economía del bien común, que es un tema de etiquetación de los productos, así como los productos electrónicos, como el refri, por ejemplo, que aparecen varios colores dependiendo de la cantidad de energía que usan. En Europa la economía del bien común hace lo mismo, pero con productos como por ejemplo Frimet, y se lo pone ahí en la etiqueta. Y eso es mucho más que greenwashing. O sea, efectivamente hay personas que están fiscalizando eso. Es algo que yo creo que pasa por las empresas, por los consumidores, como dice la Andrea, pero de las personas, o sea, de los tomadores de decisiones que realmente dicen, ok, el greenwashing puede ser alimento para hoy, pero hambre para mañana, porque los clientes hoy en día saben esas técnicas. Y solamente dos ejemplos. Uno hace poquito tiempo atrás, BMB, para alguna fecha, creo que de inclusión o algo así a nivel mundial, y cambió todos los logos en distintas partes del mundo, pero en algunos países donde todavía efectivamente políticamente no estaban abiertos a ese tipo de mensaje, mantuvieron el logo normal. Claro, y ahí uno dice, bueno, ¿se creen o no se creen el cuento? O sea, perder a algunos clientes por un día va a ser lo suficientemente impactante a mi negocio, o creo en mi propósito y creo en mi marca y creo en mis fieles clientes, que efectivamente esto no les va a dañar. En el caso de Patagonia, por ejemplo, hay una página web paralela a ellos crearon, que se llama Footprint, que habla a tajo abierto de todos los costos medioambientales que significa generar algunos productos que ellos hacen, porque, por ejemplo, jeans orgánicos de algodón orgánico, claro, el material puede ser algodón, pero no todo es orgánico. Entonces, ellos transparentan todas las emisiones que están generando, para de alguna forma decir, mira, de este producto el 100% nosotros nos estamos haciendo cargo del 80%, pero queremos llegar al 95%, y para eso necesitamos que gente
adquiera este producto y que, como decía Andrea, y efectivamente no nos compre ropa. O sea, Patagonia cierra los Black Friday, Patagonia tiene campañas donde dicen no nos compren, rehúsenlo, cámbienlo, intercámbienlo, pero no nos compren. Y si nos van a comprar, ok, compren informado el producto. Buenísimo, buenísimo, Sergio. Tenemos una pregunta, quizá una cosa más aplicada. Es interesante esta pregunta, porque Andrés Carrasco nos pregunta, entiendo que nos está hablando de su propia empresa. Dice, vendemos productos y servicios. Nos ocupamos de vender productos libres de contaminantes y certificados. Para el caso de luminarias, son LED, pero made in China. ¿Cómo le explico al cliente si su procedencia es china? Yo creo que ahí es súper importante como primero entender cuál es el bien mayor. Y el bien mayor es que, no sé, pues me imagino que se traspasen de las luminarias tradicionales a esta luz LED. Si en Chile no hay fabricación de este tipo de luminarias y no queda otra opción que traerla de China, creo que ese es el mal menor en el fondo. Entonces, lo primero es transparentar eso con el cliente, nunca obviamente engañarlo, pero finalmente el beneficio más grande, y eso igual se puede hacer un estudio de cuánto es la huella, no sé, de carbono, cosas así, el transporte, pero me imagino que el beneficio mayor va a ser el traspaso a la luminaria LED, y por ende, con eso sí estamos generando un impacto positivo, independiente de que a lo mejor el traslado sea de China. Obviamente, si acá existe una industria local que haga ese mismo tipo de producto, obviamente ahí ya pierde un poco el sentido. Entonces va a depender un poco, para mí por lo menos la respuesta sería eso, como que va a depender del caso de si hay una industria local desarrollada o no. Porque hay cosas que lamentablemente, si queremos hacer el cambio para algo más sostenible, bueno, no queda otra que traerla afuera. Chile tampoco es un país tan productivo. En nuestro caso, por ejemplo, podemos producir acá, pero hay muchas cosas que no se pueden producir acá. Claro que sí. Sí. Solo como complemento, claro, así transparentemente, tu pregunta es cómo le explico al cliente, tal cual como lo acabas de escribir, pero con contenido, o sea, con el concepto de educar, con querer educar al cliente, con saber idealmente conocer a tu proveedor y tratar de decir, bueno, ya, ok, es chino y efectivamente tiene libre de contaminantes, pero ¿cuáles son los contaminantes que usan las ampolletas de LED normales? Y hacer un artículo de 600 palabras que hable sobre esos contaminantes que existen en el 90% de esas ampolletas que tú vendes, y hacer el comentario de que tu ampolleta no tiene ese contaminante, y también ver opciones de oportunidades en este sentido, porque si tú te das cuenta de que de alguna forma todos impactamos, queramos o no, impacto desde el punto negativo, digamos. Todos impactamos de alguna forma, y la idea es tratar de minimizar ese impacto de la mejor forma posible. Entonces, en el caso tuyo puedes decir, bueno, tengo este producto que es chino, pero quiero darle un valor agregado a eso, y claro, como decía la Andrea, ojalá buscar a un proveedor local, y si no existe, abrir ese camino que puede traer consecuencias muy a futuro, o poner otro producto que lo acompañe, y que sí sea de producción natural, que sí sea de producción local, y que de alguna forma balancee ese producto final. Y transparentar también eso al cliente. Oye, ¿sabes qué? Te voy a sumar este producto que también es compatible con esto, que puede ser, no sé, el soquete o la lámpara que va acompañando esa ampolleta, y que esto sí lo produce un productor local. Yo creo que son oportunidades, pero efectivamente mientras más transparente seas, mejor. Y si educas a tu cliente, mucho mejor. Oye, y ahí yo creo que también, sumando un poco a lo que dicen ustedes, siempre hay espacios de mejora. Yo me acuerdo, hace un tiempo nos tocó trabajar con una empresa de chocolate bien famosa acá en Chile, y ellos traían muchos de los envases, que eran envases muy bonitos y todo, lamentablemente no se podían producir, no había capacidad en Chile para producir algo tan específico con ciertos tipos de papeles, etcétera, que aseguraban ciertas condiciones óptimas para conservar el chocolate. Y el trabajo consistió, quizá en ese caso, no reemplazar a los proveedores de China, sino que trabajar con ellos también, asociarse a esos proveedores de China y decir, bueno, ¿cómo podemos ser aliados en disminuir lo más posible el impacto? Y en ese caso implicaba un rediseño de esos envases, de esos embalajes, para pensar en cómo podían utilizarse algunos productos compostables, qué sé yo, y en ese sentido también tuvieron sorpresas de que había una oportunidad ahí de avanzar
con esa línea. Es que la mejora continua es parte del proceso de sostenibilidad en el fondo. O sea, uno puede nacer de una cierta manera, pero eso no quiere decir que 10 años después va a seguir haciendo las cosas de esa misma manera también. Por eso es importante tener claro el propósito, ser consecuente, pero de alguna manera ir midiendo tu impacto y cómo lo voy mejorando, porque hay cosas tecnológicas que te pueden servir para ir disminuyendo tu impacto, aunque ya a lo mejor sea menor que otras empresas, pero la mejora continua es parte de ese camino. Buenísimo. Ya, vamos a ir, en función del tiempo, vamos a ir cerrando, vamos a ir despidiéndonos. Queremos agradecer la participación de todos. A mí al menos me ha parecido una conversación súper interesante. Yo aprendí muchísimo. Espero que haya sido algo que hayan podido disfrutar. Quiero agradecer particularmente, por supuesto, a Andrea, a Sergio, por su tiempo, su energía también, y esta generosidad para también compartirnos su conocimiento, su experiencia. Los invito también, por último, quiero hacerles un pequeño pedido. Tenemos en el chat, Andrés dejó un formulario que nos permite ir contestando, ir entendiendo un poco cuál es su percepción, obviamente que evalúen su satisfacción con esta charla, pero también va a haber un espacio para que nos puedan hacer algunas recomendaciones. La idea es que podamos hacer mucho más charlas de temas de sostenibilidad. A nosotros nos encanta hacer esto. Quizá para el próximo año probablemente se van a venir varias, así que si nos dejan algunas ideas, algunas cosas, nosotros podemos recogerlas y transformando en un espacio de conversación interesante. Así que eso, muchas gracias nuevamente por este espacio. Gracias por la invitación. Ahí me voy a dar el trabajo de agradecer a Alberto, Alejandro, Alina, Amanda, Andrés, Bárbara, Daniela, Emilio, Laura, Marcela, María José, Nico, Pablo, Pamela, Patricio, Paula, Rodrigo, Sebas y Susana. Y no alcancé a algunos que se fueron. Muchísimas gracias por esta instancia. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Buena tarde. Nos encontraremos pronto. Chao. Gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Chao, muchas gracias, que estén bien. Chao, chao.